Om Jnana-tinandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Dina Tasmai Shri Gurave Namah Panchakapatarubhyascha Kripasindu Kaivacha Putitanam Pavanebho Vaishnavebho Namo Namah Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahurito Gurudaye Pushpavanto Chitro Shanu Tamamyo Divyad Vrindaranya Kalpadrimadha Srimad Ratnagara Singha Sanasto Shri Gandharva Shri Govinda Devo Prestadibhi Sevyaman Smaran. So today is the disappearance day of Srila Baladev Vidyabhushan. Hoy es el día de desaparición de Sri Baladev Vidyabhushan. And in his life and in his writings, there are many valuable lessons for us. Y en su vida y en su escritura hay muchas enseñanzas valiosas para nosotros. And it said that he was born in the world near Remuna, in the northern part of Orissa. Se dice que él nació en este mundo, nació en Remuna, en la parte norte de Orissa. And some say that his birth was prophesied by Shamananda Prabhu. Y algunos dicen que su nacimiento fue como una profecía de Shyamananda Prabhu. Once Shamananda Prabhu was walking in that area and he called out Baladev, Baladev, Baladev once in the area where he was later born. Una vez Shyamananda estaba caminando por esa área donde después nació Baladev Vidyabhushan y él estaba llamando Baladev, Baladev, y era muchísimo tiempo antes. And he grew up and he was educated and he learned grammar and logic and advanced education in Sanskrit. Y él creció y fue muy bien educado y aprendió gramática y lógica y muchas cosas en sánscrito. And completing his general education, then he went in search of some spiritual education, looking for a guru. Y cuando terminó esa educación, él fue en busca de alguna educación espiritual, algún guru. And he went to Jagannath Puri and then he went throughout South India. Y él fue por todo Jagannath Puri y después por todo sur India, por todo el sur. And eventually in South India he met the followers of Madhva Acharya. Y en el sur de la India él se encontró con los seguidores de Madhvacharya. And then he heard their conception of Vaishnavism and principles of devotion. Y entonces él escuchó su concepción de Vaishnavismo y sus principios de devoción. And he was captivated at heart and he took initiation there. Y su corazón se cautivó y él tomó iniciación allí. And he studied for some time under the guidance of the leaders of one Mat there. Y él estudió por algún tiempo bajo la guía de algunos de los líderes de un mat que había allí. And eventually he continued to tour and he came to Jagannath Puri. Y eventualmente continuó como su gira y llegó a Jagannath Puri. And when he came to Jagannath Puri, then he met one Gaudiya Vaishnava named Radha Damodar Goswami. Y cuando llegó a Jagannath Puri, él se encontró con un Gaudiya Vaishnava llamado Radha Damodar Goswami. And he was a follower of Shamananda Prabhu. Y él era un seguidor de Shyamananda Prabhu. They say Shamananda's leading disciple was Rasikananda Dev Goswami. Se dice que el discípulo como líder de Shyamananda Prabhu era Rasikananda. And then his main disciple was Nayanananda or someone else, and Radha Damodar was a follower of him. So coming in the line of Shamananda Prabhu. Y el discípulo de Rasikananda era otra persona, y el discípulo de esa persona era Radha Damodar Goswami, era alguien de la línea de Shyamananda Prabhu. And he met with Baladev Vidyabhushan and started to share the Gaudiya Vaishnava teachings. Y él se encontró ¿con quién? Con Baladev Vidyabhushan y empezó a compartir con él las enseñanzas de Gaudiya Vaishnava. And in particular, showing him the writings of Jiva Goswami. Y particularmente le mostró las escrituras de Jiva Goswami. Jiva Goswami's
Sandarbhas and explanation of Bhagavatam. Los Sandarbhas de Jiva Goswami, su explicación del Bhagavatam. And when he got that, then he became completely amazed. Y cuando Baladev Vidyabhushan obtuvo eso, él se sorprendió mucho. And he felt, this is consistent with what I have learned so far, and more. Y él pensó, esto es consistente con lo que yo he aprendido hasta aquí y es aún más. And later, in one of his books, he wrote one sloka about this. Y después él escribió en uno de sus libros un verso sobre esto. And he said that he compared the Vaishnavism that is being spread by Madhvacharya to a lotus flower. Y él comparó el Vaishnavismo que es enseñado por Madhvacharya como a un loto, lo comparó a un loto. And he said that lotus flower is filled with the nectar of love for Krishna. Y él dijo que esa flor de loto estaba llena de néctar de amor por Krishna. And my heart drinks nectar from that lotus flower. Y decía que mi corazón bebe néctar de esa flor de loto. But when the light of Mahaprabhu shined on that lotus, it bloomed fully. Pero cuando la luz de Mahaprabhu brilló sobre ese loto, él floreció completamente. And then the nectar that it produced became even more wonderful. Y entonces el néctar que producía se volvió aún más maravilloso. Jai Srila Bhakti Sridhar. So in this way, right, harmony. Así que de esa manera hubo armonía entre las dos cosas, Through gradation. a través de la gradación. So, hearing from Radha Damodar, he felt, here is my guru. Entonces al escuchar de Radha Damodar Goswami, él sintió como que aquí está mi gurú. And so this is an example of Shiksha Guru Parampara. Este es un ejemplo de sucesión discipular de Shiksha Guru de Maestro Instructor. And he said, I want you to be my guru. What you're teaching, that is really what I want to hold in my heart. Y él le dijo, yo quiero ser tu discípulo, lo que tú me estás dando, eso es lo que yo verdaderamente quiero. And Radha Damodar, he said, that's okay, but it's not necessary for you to be reinitiated. You're already initiated, that's fine. But you can, follow these teachings and practice them, and you will be benefited and go in that line. Él dijo, eso está bien, pero no debes iniciarte otra vez, ya has sido iniciada, pero puedes practicar lo que yo te estoy diciendo y seguirás esa línea. So then, as the Sridhar Maharaj would sometimes discuss this point. So then, Baladev Vidyabhushan is a follower of who? Entonces, si el Sridhar Maharaj siempre discute este punto, entonces Baladev Vidyabhushan es un discípulo de quién? Should we say that he is a follower of the Madhva Sampradaya or the Gaudiya Sampradaya? Debemos decir que es un discípulo de la Madhva Sampradaya o de la Gaudiya Sampradaya. What is more important? Who spoke a mantra to him, or who gave the conception that he holds in his heart? ¿Qué es más importante? ¿Quién le dio el mantra a él o quién le dio la concepción que él mantiene en su corazón? So in this way, though he is initiated in the Madhva Sampradaya, he is considered in the charge of the Gaudiya Sampradaya. De esta manera, aunque él está iniciado en la Madhva Sampradaya, él es considerado como un acharya en la Gaudiya Sampradaya. And why is he accepted as an acharya? That we can explain. ¿Y cómo podemos aceptarlo como un acharya? Eso lo podemos explicar. After he studied with Radha Damodar Goswami for some time, Después de que estudió por algún tiempo con Radha Damodar Goswami, then he said, you should go to Vrindavan. entonces él le dijo, tú debes irte a Vrindavan. And you should study Bhagavatam from Vishwanath Chakravarti Thakur. Y debes estudiar Bhagavatam de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. He is the greatest of all the Gaudiya Vaishnava commentators. Él es el más grande de todos los comentadores de Gaudiya Vaishnava. So then Baladev, he went to Vrindavan. Entonces Baladev fue a Vrindavan. And at this time he was still young. They say maybe in his 30s, maybe in his 40s. Y en ese tiempo él aún era joven, tal vez entre sus 30 y 40 años. And he came to Vishwanath Chakravarti Thakur. He explained his life and how he had been sent to him. Entonces él vino a Vishwanath Chakravarti Thakur y le explicó toda su vida y cómo él había llegado donde él estaba. And Vishwanath Chakravarti was very happy. And he said, yes, they said, okay, on this day, let us begin our study of Bhagavatam.
Entonces Vishwanath Chakravarti Thakur estaba muy feliz y le dijo, sí, está bien, en tal día vamos a empezar nuestras lecturas de Bhagavatam. And then for some time he's staying and studying. Entonces por algún tiempo él se quedó allí estudiando. So, while what we've described so far in the life of Baladev is happening, simultaneously other things were happening in Vrindavan Dham. Así que mientras todas esas cosas estaban ocurriendo en la vida de Baladev Vidyabhushan, estaban pasando otras cosas en Vrindavan. In particular, to the deity of Srila Rupa Goswami, Govinda Dev. En particular a la deidad de Rupa Goswami, Govinda Dev. And we know that Mahaprabhu, he sent Rup Sanatan to Vrindavan. Sabemos que Mahaprabhu envió a Rupa y a Sanatana a Vrindavan. And gave them various services. Y le dio varios servicios. To discover the lost places of pilgrimage. Que descubrieran los lugares perdidos de peregrinaje. To write books establishing the conception of pure devotion. Que escribieran libros estableciendo la concepción pura de devoción. And in this regard in particular also establish the worship of Krishna, establish deity worship. Y también establecer la oración a Krishna, la deidad. So, one critical point that refers to both deity worship and establishing the lost holy places. Y hay un punto que se refiere a ambos, adorar a las deidades y descubrir los lugares de peregrinaje perdidos. Refers to the deities of Bhadranava, Krishna's grandson. Y esas son las deidades de Bhadranava, las deidades del nieto de Krishna. So many thousands of years before, Krishna's grandson had established deities of Krishna in Vrindavan for worship. Muchísimos miles de años antes, el nieto de Krishna había establecido muchas deidades de Krishna para su adoración. And at the time of Mahaprabhu, some of them had been found, some had not. Y en el tiempo de Mahaprabhu, algunas de ellas habían sido encontradas y otras no. So in particular, they wanted to find all of these deities of Bhadranava. Y ellos querían encontrar en particular todas estas deidades de Bhadranava. And if I remember right, they had heard that there was one deity of Govinda Dev. Y ellos habían escuchado que había una deidad de Govinda Dev. And Rupa Goswami in particular was searching and searching for this, but he couldn't find it. Y Rupa Goswami estaba buscando y buscando por esta deidad, pero no la podía encontrar. And years had passed. Y habían pasado años en su búsqueda. And he was feeling very sad. Y se sentía muy triste. And I am not able to complete this service given by Mahaprabhu. Y él decía, no soy capaz de completar este servicio que me ha otorgado Mahaprabhu. And once he was just confused. He didn't know what to do, and he just was walking, and he just sat down, and he's just thinking, how do I do this service? What should I do? Y entonces un día estaba confundido y no sabía qué hacer, y estaba caminando y se detuvo y pensando, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo realizar este servicio? And at that time, one cow came walking down the road or the path or whatever. Y en ese momento una vaca empezó a caminar por la calle, por el camino. And that cow walked past him and went up onto a little hill. Y esa vaca caminó por enfrente de él y se montó como una montañita. And then it poured its milk on the top of the hill. Y entonces derramó su leche encima de esa montaña. And then it went away. Y después se fue. And Rupa Goswami thought, that's a little unusual. Y Rupa Goswami pensó como que eso es algo inusual, o sea, como no común. And then I don't remember all the details, I think then some villagers came, where he went and asked some villagers. Entonces no recuerdo muy bien los detalles, pero algunos aldeanos vinieron, o Rupa Goswami les pidió que vinieran. He said, do you ever see any cow coming here and just giving its milk on top of this hill? No calf is there, just pouring its milk? Y les preguntó a los aldeanos, ¿ustedes alguna vez han visto que una vaca viene y derrama su leche así de repente sin ni siquiera tener su ternero ahí con ella? And they said, yeah! Y ellos decían, sí, claro. Yeah, every day there's one cow, it goes and pours its milk on that hill. We don't know why. Y ellos le dijeron, sí, todos los días hay una vaca en específico que derrama su leche en el bosque en esa colina. No sabemos por qué. Then Rupa Goswami says. Rupa Goswami como que se dio cuenta. And he says, get some shovels. Entonces le mandó a traer una espada.
Then they go up on the hill and very carefully they start to dig in that place. Entonces fueron a la colina y muy cuidadosamente comenzaron a cavar. And right there where that milk had been falling, that is Govinda. Y justo donde esa leche se había caído, ahí estaba Govinda. Then he's so happy. Entonces Rupa Goswami estaba muy feliz. And then, they want to establish the worship of Govinda Dev. Y él quería establecer la oración de Govinda Dev. And the king was supportive, and he gave a lot of help, and they built the most grand temple in all of Vrindavan. Y un rey los apoyó mucho, le dio mucha ayuda y construyeron el templo más grande de Vrindavan. And this became the temple of Govinda Dev. Y ese se volvió el templo de Govinda Dev. And thousands of Vaishnavas would come to this temple. Y miles de Vaishnavas irían a ese templo. And and many gardens, many land, many cows, so many things were given for the Seva of Govinda Dev. Y muchas personas donaron muchos guardias, terrenos, vacas, de todo para el servicio de Govinda Dev. And then, very beautifully, the Seva of Govinda Dev was going on for some time. Entonces por algún tiempo, de una manera muy hermosa, continuó el servicio de Govinda Dev. But later, I believe after the lifetime of Srila Rupa Goswami, pero después de después que había terminado la vida de Rupa Goswami, in that area of Vrindavan, as they say here, the political situation was unstable. Y en esa área de Vrindavan, como dicen aquí, la situación política estaba inestable. And there was different Hindu groups fighting and also Muslim groups attacking, and the whole thing was very complicated. Y había muchos grupos hindúes peleando y muchos grupos musulmanes también peleando, y había como una locura ahí. And in particular, the Muslim groups, they wanted to stop deity worship. Y en particular el grupo musulmán quería detener la oración a la deidad. Sometimes they would destroy temples, sometimes they would try to break deities. Algunas veces trataban de destruir templos, otras veces trataban de romper a las deidades. And so the Vaishnavas were, very, very careful about this. Entonces los Vaishnavas estaban como muy atentos y muy cuidadosos con esta situación. And it said that, was it Aurangzeb, or I don't remember all the details of this, but there was one king living near the Taj Mahal. Y entonces había un rey que vivía cerca del Taj Mahal. And from the Taj Mahal, they could see the top of the Govinda Dev temple from very far away. Y del Taj Mahal, que queda muy lejos, ellos podían ver la cima del templo de Govinda Dev. Because Govinda Dev temple is on top of a hill. Porque el templo de Govinda Dev está encima de una colina. It's the biggest temple in Vrindavan. Es el templo más grande de Vrindavan. And they used to have one massive ghee lamp on top of the very top of the temple. Y ellos tenían en la cima del templo una lámpara de ghee gigantesca. And it would burn 24 hours a day. Y ardía 24 horas al día. And from very, very far away, you could see Vrindavan by seeing this ghee lamp on top of Govinda's temple. Y desde muy, muy lejos podías ver Vrindavan por la lámpara de ghee gigante que había encima de ese templo. And all the Vaishnavas, they loved this. Right? They were coming from Vrindavan from far, and there is Krishna's temple. Y todos los Vaishnavas les gustaba mucho esto. Ellos venían a Vrindavan y veían eso. Ahí está el templo de Krishna. But the Muslims were envious. Pero los musulmanes estaban envidiosos. And they saw us, and then they said, we have to break this temple. Y ellos dijeron, tenemos que romper este templo. And they did. Y ellos lo hicieron. For any of you who've gone there, right, you see that originally they say it was 7 stories tall. They broke off the top 3 stories. Eso antes era como de 7 pisos de alto y ellos quitaron las tres pisos de arriba. But, before anything could happen to Govinda Dev, the Vaishnavas had to move him away. Pero antes de que le pasara algo a Govinda Dev, los Vaishnavas tuvieron que sacarlo de allí. First, they took him to Radhakunda. Primero se lo llevaron a Radhakunda. And for some time his seva was going on there, but still that was too close. That area was still too dangerous. Y por un tiempo su seva continuó allí, pero era muy cerca del otro sitio y era muy peligroso. Then they brought him to another city, I don't remember the name, and maybe like 30 years he was there. Entonces lo llevaron a otra ciudad, que no se acuerda el nombre, y estuvo como 30 años allí.
But after that time, that place also became unsafe. Pero después de un tiempo, ese lugar también se volvió peligroso. And at that time, further away was one place called Jaipur. Y en esos tiempos, un poco más lejos, estaba un lugar llamado Jaipur. And at that time, the king of the Jaipur was a Hindu, and also that Hindu was a Vaishnava. Y en ese momento, el rey de ese Jaipur era un hindú y también era un Vaishnava. And not only was he a Vaishnava, but he was a Gaudiya Vaishnava. Y no solo era cualquier Vaishnava, sino era un Gaudiya Vaishnava. That king his parents had taken him to Vrindavan when he was a 7-year-old boy. Ese rey, sus padres lo llevaron para Vrindavan cuando tenía 7 años. Maybe like this boy playing Mridanga, what is his name? Aniruddha. Huh? Aniruddha. Something like that. And from that age, he loved Krishna. Y desde esa edad, él amaba a Krishna. And later as he grew up, then even though his family was not Gaudiya Vaishnava, he wanted to be a Gaudiya Vaishnava. He felt some special attraction to Krishna. Entonces, mientras crecía, tal vez su familia no era un Vaishnava, pero él sentía como la necesidad de ser un Gaudiya Vaishnava. And eventually he became the king of Jaipur. Y eventualmente se volvió el rey de Jaipur. And so the Vaishnavas, they thought, Govinda will be safe there. Even the king loves Govinda. This will be a good place. Entonces los Vaishnavas pensaron, aquí Govinda va a estar seguro. Incluso el rey le gusta Govinda, así que ese es un buen lugar. But they thought, just while the situation is unstable, he'll stay in Jaipur, and once the situation is good, then he can come back to Vrindavan. Entonces ellos pensaron, solamente mientras la situación esté inestable, él puede estar en Jaipur y después puede volver a Vrindavan. So Govinda Dev went to Jaipur. Entonces se llevaron a Govinda Dev a Jaipur. And it so happened that at that time, also the Ramanuja Vaishnava, the followers of Ramanuja, the Sri Sampradaya, they were also preaching in that area of India. Y ocurría que en ese tiempo, también los seguidores Ramanuja de la Sri Sampradaya, ellos también estaban predicando en esa área de India. And one powerful acharya or preacher or some person of their line, he was also preaching in that kingdom. Y un predicador poderoso, como pesado, él de esa línea, él estaba predicando en ese reino. And they were getting many followers in that area. Y estaban obteniendo muchos seguidores en esa área. Many more than the Gaudiya Vaishnavas. Muchísimo más que los Gaudiya Vaishnavas. That area there was not so much preaching going on, just it happened that the king was favorable to the Gaudiya Vaishnavas. En esa área normalmente no había mucha prédica, pero solamente que el rey favorecía mucho a los Vaishnavas. And when Govinda came to Jaipur, then the king made a special place for the worship of Govinda. Y cuando Govinda vino a Jaipur, el rey hizo un arreglo especial para un sitio para Govinda. Before he came, there were other temples and deities. Antes de que él llegara, había muchos otros templos y deidades. But when the Gaudiya Vaishnavas brought Govinda, then they accepted Govinda as like the main deity and gave the most honor to him. Pero cuando los Gaudiya Vaishnavas trajeron a Govinda, ellos lo aceptaron como la deidad principal de todo y lo adoraron y lo honraron mucho. They would worship him, and then they would worship a deity of Narayan that was there and other temples that were existing before. Ellos adorarían primero a Govinda y después adorarían a otra deidad de Narayan o otra cosa. But as what they're called the Ramanandis, one part of the Ramanuja Sampradaya is a group called the Ramanandis. That's another story. They, after some time, they got a little bit unhappy with this. Entonces, un grupo de la Ramanuja Sampradaya que se le dice los Ramanandis, por un tiempo, o sea, eso ocurrió un tiempo y entonces ellos empezaron a sentir como infelices por eso. Because their idea is that Narayan is supreme. Porque la idea de ellos era que Narayan era el supremo. Krishna, he's one of Narayan's avatars. Y que Krishna es uno de las encarnaciones de Narayan. Why should so much focus and worship be being given to Govinda and not to Narayan himself? Y ellos preguntaban, ¿por qué tanto esfuerzo y tanta oración se le da a Govinda y no a Narayan mismo?
And they were thinking, if we can change this so that the king and everyone will see that Narayan is worshipped first, then we can conquer this whole kingdom with our conception. Entonces ellos pensaron, si nosotros podemos cambiar esto para que Narayan sea adorado primero que Govinda, entonces el rey y todos pueden cambiar de pensamiento y podemos conquistar todo el reino con nuestra concepción. So some pundits and some essays they wrote, and they came to the king and said, this is the scriptures, this is our teachings, you should be worshipping Narayan first. Entonces muchos pandits, muchas personas eruditas de esa línea escribieron ¿cómo se dice? Comentarios y dijeron, no, esto es lo que dicen las escrituras, tienen que hacer esto. And the king didn't give any reply at first, he just accepted what they gave. Y el rey al principio no dio ninguna respuesta, sino que solamente aceptó lo que ellos le dieron. And secretly he sent a messenger to Vrindavan. Y secretamente mandó un mensajero a Vrindavan. And he said, the worshippers of Narayan, they want to make his worship more than Govinda's worship. Y él les decía, los adoradores de Narayan, ellos quieren hacer que la oración de Narayan sea más que la de Krishna, de Govinda. You should send some pundits and some writings to prove that no, we should be worshipping Govinda first. Ustedes deberían enviar algunos eruditos o algunas escrituras para probar que debemos orar a Govinda primero. The king, he wanted Govinda. Y el rey quería Govinda. But also he was sort of, as a political figure, he had to do things in a careful way so that no one would fight and things like that. Pero como era una figura política, él tenía que hacer todo de una manera muy cuidadosa para que nadie se peleara. So then some people from Vrindavan, they sent some writings and people came and... Entonces las personas de Vrindavan enviaron alguna escritura y vinieron algunas personas. But then the Ramanandis, then they wanted to have a public debate. They wanted to battle this issue. Entonces los Ramanandis querían tener un debate público, querían como pelear por este asunto. And then they came up with a list of objections. Y vinieron con una lista de objeciones. And they said that, first of all, the persons who are trying to argue with us, they're not even fit to talk to us. Y dijeron, primero que todo, las personas que están tratando de argumentar con nosotros, ellos ni siquiera son aptos a hablarnos. Because it says in the Padma Purana that in the Kali Yuga there will only be 4 Vaishnava Sampradayas. Porque where does it say? The Padma Purana. Porque dice en el Padma Purana que solamente habrán 4 personas que son verdaderos Vaishnavas. And these persons, they claim to be followers of this Chaitanya, some Gaudiya, some... This is not one of the 4 Vaishnava Sampradayas. Y estas personas, ellos dicen ser seguidores de Chaitanya, de Gaudiya, pero esto no es ninguna parte de estas 4 sampradayas. So they're not even allowed to argue with us. Así que a ellos ni siquiera le vamos a permitir que discutan con nosotros. And not only that, but what they're doing is wrong. Y no solamente eso, sino que lo que están haciendo es incorrecto. They're worshipping Govinda more than Narayan. Ellos están adorando Govinda más que Narayan. But Narayan, he is supreme. Pero Narayan, él es el más supremo. And not only that, y no solamente eso, they're worshipping Govinda with Radharani. Ellos están adorando Govinda con Radharani. But Radharani and Krishna are not married. Pero Radharani y Krishna no están casados. And it's not proper for a man and woman who are not married to live in the same house. Everyone knows that. Y no es apropiado para un hombre y una mujer que no están casados que viven en la misma casa. Todo el mundo sabe eso. If they're worshipping this unmarried couple, what will happen to our society? Si ellos están adorando a esta pareja que no está casada, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? This way, they're giving objection. De esa manera ellos daban muchísimas objeciones. Then the king, he realizes, oh man, this is a problem. Entonces el rey realizó, esto va a ser un gran problema. So he writes to the Vaishnavas in Vrindavan. He says, okay, now you need to, come stronger with all the proper Siddhanta from the scriptures. Entonces le mandó un mensaje a los Vaishnavas de Vrindavan y le dijo, ahora tienen que venir con algo más fuerte, con pruebas de la escritura. And then they said, well, if you need the very highest, scriptural Siddhanta, then you should go to Vishwanath Chakravarti Thakur. Entonces ellos dijeron, bueno, si necesitas la concepción más elevada del Siddhanta, entonces debes ir a Vishwanath Chakravarti Thakur. So the king sent his messenger to Vishwanath Chakravarti Thakur. He said, please come
to Jaipur, please defend the Gaudiya Vaishnava conception and the worship of Govinda Dev from these Ramanandis. Entonces el rey mandó a un mensajero a buscar a Vishnu Chakravarti diciendo, por favor ven a defender a los Gaudiya Vaishnavas de estos Ramanandis. And at that time, Vishnu Chakravarti Thakur was teaching Baladevibhushan Bhagavatam. Y en ese tiempo, Vishnu Chakravarti Thakur le está enseñando el Bhagavatam a Baladevibhushan. And he had become old. Y se había vuelto viejo. And it would be very difficult for him to travel all the way to Jaipur. Y era muy difícil para él viajar hasta Jaipur. But he saw that this student had come, Baladevibhushan, and he was very, very intelligent, very bright. And Vishnu Chakravarti said, I will send my student, he will do this job. Entonces, pero él vio que su estudiante era muy inteligente, muy brillante, entonces él dijo, yo voy a mandar a mi estudiante, él puede hacer este trabajo. And at that time he also had another student whose name was Krishna Dev. Y en ese tiempo él tenía otro estudiante que su nombre era Krishna Dev. So he said, I'm sending Baladev and Krishna Dev, Krishna Balaram, they'll fix this problem. Entonces dijo, yo estoy mandando a Krishna Dev y Baladev, Krishna y Balaram van a arreglar este problema. Then for some days he writes down and discusses in a very detailed manner what slokas should be quoted, what points should be made, gives very specific instructions to Baladev. Entonces por varios días le está escribiendo las instrucciones como los versos que tiene que citar, que tiene que decir a Baladev. Then Baladev goes to Jaipur. Entonces Baladev fue a Jaipur. But at that time Baladev, he's not well known at all. No one knows him. Pero en ese tiempo Baladev no era como conocido, nadie sabía quién era. And he's only 30 years old, 40 years old. No, tenía 30, 40 años. He's not, whether he's a Brahmin or not is historically debated, but doesn't appear to be an important or special person at all. Y no parecía ser una persona especial, para nada. And when he comes, even if he couldn't even get to meet the king, the people would say, who are you? You're not allowed to meet the king. Entonces cuando llegó ni siquiera le dejaron ver al rey, como que quién eres tú, a ti no te vamos a permitir ver al rey. And he had to say, no, the king requested my guru has sent me, please give me a chance. Entonces él le tuvo que decir, no, el rey le pidió a mi guru que fuera, pero mi guru me mandó para mí, por favor denme una oportunidad. And then the king, he sees Baladev and first he's thinking, this boy has come, like this boy can do this, can defeat this whole sampradaya of people and all of this. Entonces el rey lo vio y pensó como que vino este muchacho solamente, él va a poder defender al Gaudiya Vaishnava, puede derrotar a toda sampradaya entera. But then Baladev, he started to talk with him and suddenly the king realized, oh, he's extremely intelligent. Entonces después Baladev empezó a hablar con el rey y el rey vio que era muy inteligente. And there was pressure at that time, so then they called a meeting. And all the Ramanandis and the important people of the kingdom, a big assembly happened. Entonces había como presión, estaban apurados, entonces llamaron a todos para que se reunieran en una asamblea. And Baladev, presented himself and said, I'm here to speak on behalf of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya to establish the worship of Radha Govinda. Entonces Baladev habló y dijo, yo estoy aquí para representar a los Gaudiya Vaishnavas y para establecer la adoración de Radha Govinda. And the Ramanandis said, no, you're not even fit to talk with us. You're not from a real Vaishnava Sampradaya. Y los Ramanandis dijeron, no, ni siquiera eres apto para hablar con nosotros, ni siquiera eres una verdadera Sampradaya. But Baladev said, what are you talking about? I'm a disciple of the Madhvacharya line. He meant, and it's true, right? We told earlier, he was initiated in the line of Madhvacharya. Entonces le digo, como, ¿qué está diciendo? Yo soy un discípulo de la Madhva Sampradaya. Y es verdad, porque él fue iniciado en forma de Acharya. So no, you must listen to my arguments. I'm initiated in one of the four Vaishnava Sampradayas. Así que ustedes deben escuchar mis argumentos. Yo estoy iniciado en una de esas cuatro Sampradayas. But I'm here to represent the Gaudiya Sampradaya to you. Pero estoy aquí para representar a los Gaudiya Sampradaya. And then he presents the Guru Ganudesh Dipika and explains how Mahaprabhu Sampradaya is a part of Madhvacharya Sampradaya. Entonces él presentó el Guru Ganudesh Dipika y dijo cómo la línea Mahaprabhu es parte de la línea Madhvacharya.
And this way, the first point is defeat. He defeats the first objection of the Ramanandis. De esa manera él derrotó la primera objeción de los Ramanandis. But then they say, well, every Vaishnava Sampradaya has a commentary on the Vedanta Sutra. Entonces dijeron, bueno, cada sociedad Vaishnava tiene un comentario del Vedanta Sutra. And the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, it has no commentary. Y la Gaudiya Vaishnava Sampradaya no tiene ningún comentario del Vedanta Sutra. So we still don't accept the authenticity of your Sampradaya. Así que todavía no aceptamos la autenticidad de la Gaudiya Sampradaya. Then, Baladev was thinking, and then read the teaching, read Mahaprabhu. His teaching is that you don't need a commentary on the Vedanta Sutra. Entonces Baladev estaba pensando que la enseñanza de Mahaprabhu es que no necesitas un comentario del Vedanta Sutra. Because Śrīmad Bhagavatam is the natural commentary. Porque el Śrīmad Bhagavatam es el comentario natural. By understanding Śrīmad Bhagavatam, you'll understand everything. Al entender el Śrīmad Bhagavatam vas a entender todo. Mahaprabhu just wanted everyone to learn Bhagavatam. Mahaprabhu quería que todos aprendieran Bhagavatam. And in his Satsandarbha Jiva Goswami very perfectly established this conclusion that the real commentary on Vedanta is Bhagavatam. Y en el Satsandarbha Jiva Goswami expresó esto muy claramente, que el comentario, todo lo que necesitamos es el Śrīmad Bhagavatam. So Baladev presented all of these points. Entonces Baladev puso todo, como que presentó todos estos puntos. But still they said, we don't accept this. You must have a direct commentary. Y aún así ellos lo refutaron y le dijeron, nosotros no aceptamos esto, tienen que tener un comentario directo. So then he's thinking, what can we do? Entonces él estaba pensando, ¿qué podemos hacer? Mahaprabhu, we already have the commentary, but they won't accept it. Ya tenemos el comentario, pero ellos no lo quieren aceptar. And he said, and I'm technically a part of the Madhva Sampradaya. I could use Madhvacharya Sampradaya as commentary. Y él dijo, técnicamente soy parte de la Madhvacharya Sampradaya, así que podría usar el comentario de esa línea. But that commentary doesn't establish the worship of Radha and Krishna together, and we need that to defeat them. Pero ese comentario no establece la oración de Radha y Govinda juntos, y necesitamos eso para poder progresar. So then lastly he concludes, I have to write one. Entonces finalmente concluyó, tengo que escribir uno. So he says, okay, I'll show you the Gaudiya Vaishnava commentary in a week. Give me 1 week. Entonces le dijo, ok, yo te voy a mostrar el comentario de los Gaudiya Vaishnava en una semana. Denme una semana. Then they agreed. Entonces ellos aceptaron. Then he went straight to the lotus feet of Govinda, the deity. Y él fue directamente a los pies de Govinda, la deidad. And he prayed down and he said, Prabhu, you must save me. You must help me. Entonces yo dando ahí le dijo, Prabhu, debes salvarme. Without a commentary, how will the devotees be able to serve you? Sin ese comentario, ¿cómo los devotos podrán servir? No one could bear the thought of you being separated from Radharani. Nadie podría soportar el pensamiento de ti, de que tú seas separado de Radharani. You must reveal the commentary on Vedanta. Debes revelar el comentario de Vedanta. And then from that prayer, he suddenly felt some great inspiration in his heart. Y de esa oración, de repente sintió una gran inspiración en su corazón. And then he began composing the commentary. Y comenzó a componer el comentario. And, we can say, even for a scribe to write the commentary within that many days would be a very good job. Que podríamos decir que incluso para un escritor, hacer esa escritura en una semana sería un muy buen trabajo. But what to speak of composing the ideas and all the concepts, right? It is believed that Govinda just came through him, and he's just, according to the divine will of Govinda, the commentary is just coming out. Pero decía que para una escritura normal ya es difícil terminar en una semana. Pero qué decir de esto que eran poemas y las concepciones, que podríamos decir que Govinda simplemente pasó a través de él, escribió todo eso a través de él. And I don't know if it's at the beginning or in the process, also he has a dream and Govinda comes to him. Y no sabemos si es en el principio, pero en el proceso, él tuvo un sueño y Govinda apareció en su sueño. And Govinda explains, this commentary will be written, you will be successful,
Y Govinda le explicó, este comentario va a ser escrito y serás exitoso. And he even says, you will become known as Vidya Bhushan. E incluso le dijo, tú serás conocido como Vidya Bhushan. Vidya means knowledge. Vidya significa conocimiento Bhushan means an ornament. y Bhushan significa un ornamento. So Vidya Bhushan means he who's ornamented or is very beautiful because of his knowledge. Entonces Vidya Bhushan significa aquel que está decorado, que es muy hermoso por su conocimiento. So then, with all of this grace of Govinda, he completes the commentary in 1 week. Entonces por toda la gracia de Govinda, él completó este comentario en una semana. And he gives the name Govinda Bhashya. Y le dio el nombre de Govinda Bhashya. And Srila Gurudev, he was very fond of the introductory sloka of this commentary. Y a Srila Gurudev le gustaba mucho la parte introductoria de este comentario. And he would hear, and he said that also Srila Guru Maharaj, he said, when we would hear this sloka from Srila Guru Maharaj, it was like Jiva Goswami himself was talking to us. Y también decía que cuando escuchábamos a Sridhar Mahārāj diciendo, recitando este sloka, era como si el mismo Jiva Goswami lo estuviera diciendo. And there it explains that, I mean, Baladev is praying that for the mercy of Jiva Goswami to write this commentary. Y también explica que Baladev está como pidiendo por la misericordia de Jiva Goswami para escribir eso. And he says that Krishna, to understand Krishna, is like going on a journey. Y él dice que para entender a Krishna es como ir en un viaje. And when you go on a journey, there are some dangers. There may be a storm, there may be a deep hole that you can fall into, there may be quicksand that you can sink into. Y cuando estás en un viaje pueden haber muchos problemas, puede haber una tormenta, puede haber un hueco grande en el que te puedes caer, o puede haber, ¿cómo que se llama? Arena movediza. And then he said, then he explains, Sankhya Pankena Kutarka, I forget the whole sloka, but he compares Sankhya, or like just analyzing the material elements. He says this is just like quicksand. If you just start analyzing the world to try to understand God, you just sink into the world. You're not going to get anywhere. Y él explica en ese verso que este Sankhya, que tratar de entender este mundo, cómo funciona, es como la arena movediza, simplemente te vas a hundir ahí. And then, Kutarka means if you try to understand what is supreme just by analyzing how logic works. Y Kutarka, si tratas de saber lo que es supremo solamente al tratar de entender cómo funciona la lógica. Or if you think that all things being discussed just boil down to abstract thoughts being, what logic being applied to abstract thoughts. If you fall into this type of mentality, then you'll never attain Krishna. Si tratas de pensar que todas las cosas discutidas son como cosas abstractas, que entonces simplemente He says this is like a storm where so much sand is blowing and you're just like suffering, basically. Que eso es como una tormenta donde hay mucha arena así y solamente estás como sufriendo. And then he says in Mayavad, that's like a ditch that you fall into and you can never get out of. Y el Mayavad es como un hueco en el que te caes y nunca puedes salir. Anyway, but he says Jiva Goswami, by all of his explanations of Bhagavatam, he's protected us from all of these things and enabled us to easily attain Krishna. Pero Jiva Goswami, él dice que Jiva Goswami con todos sus comentarios del Śrīmad Bhagavatam, él nos ha liberado de todas esas cosas. Anyway, so with this prayer to Jiva Goswami, the prayer to Govinda Dev, then he returns to the court with his commentary. Entonces, Baladev con estas oraciones a Jiva Goswami y a Govinda Dev, él regresó a la asamblea. And the king, all the Ramanandis, everyone is completely amazed. Y el rey y todos los Ramanandis están completamente sorprendidos. And then he says, here is our Sampradaya's commentary on Vedanta. Y él le dijo, aquí está el comentario de nuestra Sampradaya del Vedanta. And now, your third objection is you object to Krishna or Govinda being worshipped before Narayan. Entonces le dijo, ahora su tercera objeción era que Krishna no debía ser adorado
antes que Narayana. But then in the part of his commentary, he addressed that point and showed, first of all, there's no offense in worshipping one particular avatar of Vishnu. There's no issue with that. Entonces en su comentario le explicó y les mostró que, que no hay ninguna ofensa en hablar uno primero del otro, que no hay ningún problema con eso. And beyond that, Govinda, Krishna, is the origin of Narayana. Y más allá de eso, Krishna, Govinda, es el origen de todo. And then lastly, the last objection, that Radha and Govinda are worshipped together. Y entonces la última objeción de que Radha y Govinda eran adorados juntos. And he says that the absolute is made up of Shakti and Shaktiman. Y les digo que el absoluto está hecho de Shakti y Shaktiman. The power and the powerful. El poder y el poderoso. They're eternally united. Ellos eternamente están juntos. So to make some superficial, misunderstood observation that they're not married, this is just foolishness. Así que hacer una observación malentendida de que ellos no están casados, eso simplemente es tontería. And he put so many slokas in his commentary to explain this point. Y puso muchísimos versos para explicar ese punto. So this way he rebutted all the points of the Ramanandis. Así que de esa manera derrotó todos los puntos de los Ramanandis. And the Ramanandis couldn't say anything. They were speechless. Y los Ramanandis se quedaron sin palabras. And then the king, he said, yes, we will worship Govinda. Y el rey dijo, sí, vamos a orar a Govinda. And then all the Ramanandis, to their honor, we can say they humbly all paid dandavat to Baldev Vidyabhushan. Entonces todos los Ramanandis honradamente le dieron reverencias humildemente a él. They said, okay, now you're our guru. You've taught us. Entonces le dijo, ahora tú eres nuestro guru, tú nos has enseñado. But Baldev said, no, I'm not going to initiate you. You're already following a bona fide practice of Vaishnavism. You carry on with that. Entonces dijo, no, yo no los voy a iniciar. Ustedes están siguiendo una línea genuina, ustedes siguen con eso. However, in their temple, Pero aún así, en su templo, he installed one deity, él instaló una deidad, Vijay Govinda. Vijay Govinda. Means victorious Govinda. Significa Govinda victorioso. You just worship, that you've been defeated. You just worship Govinda as supreme. I don't want anything. Él dijo, como que yo no quiero nada, ustedes solamente adoren, como que aceptando su derrota, adoren a Govinda. Then, fully successful, he went back to Gurudev Vishwanath Chakravarti Thakur. Y así siendo completamente exitoso, regresó a Vishwanath Chakravarti Thakur. And Vishwanath Chakravarti Thakur was so happy. Y él estaba muy feliz. And in his very last days of life, to hear this glorious victory for the Sampradaya, he was so pleased. Él estaba muy complacido de escuchar en sus últimos días de vida este comentario de Vedanta. And he gave full mercy to Baladev Vidyabhushan. Y le dio toda la misericordia a Vidyabhushan. And with that mercy, Baladev Vidyabhushan lived in Vrindavan, and he continued to write commentaries on other scriptures. Y con esas bendiciones, Baladev Vidyabhushan vivió en Vrindavan y continuó escribiendo comentarios. And a lot of his work is very, you can say, technical. Y mucho de su trabajo es muy técnico, así que sí. But very helpful for protecting or explaining the position of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya to other Vaishnavas or other Hindu people. Pero también es muy útil para explicar el Gaudiya Vaishnava a otros Vaishnavas, a otras Sampradayas. So because of these contributions, he is accepted in the Shiksha Guru Parampara. Así que debido a esas contribuciones, él es aceptado en el Guru Parampara. So today is his disappearance day. Y hoy es su día de desaparición. And we hear also from Srila Gurudev that we may pray to Jiva Goswami for protection when we are confused about how to practice, how to understand what is Krishna consciousness or what we should do. Y Srila Gurudev decía que debemos orarle a Jiva Goswami cuando nos sentimos confundidos de cómo practicar, de cómo realizar la conciencia de Krishna. So as Srila Baladev Vidyabhushan is also in that role as a protector of the Sampradaya, then our prayer may be similar at his lotus feet. Así que como Baladev Vidyabhusana también juega papel en ese acto, entonces nuestra oración a Baladev Vidyabhusana puede ser similar. And now by his work, still to this day, the worship of
Govinda goes on in a very grand way in Jaipur. Y ahora, gracias a su trabajo, la adoración de Govinda continúa de una manera muy grandiosa en Jaipur. And every day in our prayers we remember that deity of Govinda. Y todos los días en nuestras oraciones recordamos esa idea de Govinda. Divyad Vrindaranya Kalpadrumadha Śrīmad Ratnagara Singha Sanasto. There, seated on a jeweled throne within the beautiful forest of Vrindavan. Ese verso dice, allí sentados en un trono con muchas joyas en el medio del bosque de Vrindavan. Shri Gandharva Shiva Govinda Devo Preshta Divi Sevyamanus Morami, and they're being served by all of Radharani's friends. Y ellos están siendo servidos por todos los amigos de Radharani. And Srila Krishna's Kaviraj Goswami, or the author of this, is then meditating, praying to Radha Govinda at this way, in this time. Y el que compuso este verso, Srila Krishna Kaviraj Goswami, está orando de esta manera a él. And how beautiful, how charming is that form of Govinda. Y cuán hermoso y cuán encantador es esa forma de Govinda. Then Rupa Goswami gave also another type of description. Entonces Rupa Goswami también dio otro tipo de descripción, Using what they might in modern day call reverse psychology. usando lo que pueden llamar modernamente psicología inversa. Smeram bhangi trayaporijitam sachivistirna drishtim vangsinastad dharakishadayam ujjalam chandrakena govindakyam haritanum mita keshik tirto pakante ma prakishta tavajari soke bonju sange stiranga. Saying that he has a very beautiful, gentle smile on his face. Dice que tiene una hermosa sonrisa en su cara. His form is bent in his posture is bent in 3 places. Su postura está doblada en 3 lugares. He has a beautiful peacock feather in his throne. Tiene una hermosa pluma de pavo real en su As he plays the flute mientras toca la flauta at the base of a banyan tree en la base de un árbol bañano on the bank of the Jamuna. en la ribera del Yamuna. And if you see this sight of him, Y si ves esta forma de él, how enchanting he is playing the flute there, cuán encantador es tocando la flauta allí. you'll never be interested in the pleasure of having your friends and family again. Nunca estaré interesado en tener el placer con tus familias y amigos otra vez. So don't go and see him. Así que no lo vayas a ver. If you want to remain with your friends and family in your life as it is, don't go see Govinda. Así que si quieres permanecer con tus amigos y familia como está, no vayas a ver a Govinda. He's so beautiful, you won't be able to resist him. Es tan hermoso que no vas a poder resistir. So today is Baladev Vibhushan's disappearance day, reminded of these things. Así que como ya es el día de desaparición de Sridhar de Vidyasan, estamos recordando estas cosas. Okay, any comments or anything else? Un comentario, pregunta. Sí, que ahorita para tocarlo por haber hecho muchos templos y haber hecho esa manera como todo el mundo. Que se musulmanes todo está pagando karma por haber vestido tantas ideas. He's asking if the Muslim people are paying all the reactions for breaking all those temples indeed. Some way or another, yeah. De una manera u otra. What about Kandamata Goswami? How is tomorrow?
We can save her for tomorrow. Hablamos de que me mata a su amigo mañana. And her day is today, but Ganga took too long this morning. Not too long, but not getting time in one day for everyone. Que hoy es el día de ella, pero Ganga tomó mucho tiempo en la tarde y ahorita va a haber más tiempo que no hay suficiente tiempo. We always heard in the Śrīpad Charitamrita that maybe Mahaprabhu and some other Ramananda Roy and anyone, they spend days and nights talking about Krishna. How that's possible? But you know that can be true. There is so much to say. You can imagine Ramananda Roy talking. Yes, the Kaladev's birthday. Oh, really? Oh. Jai. Very fortunate birth to get the chance to serve our Guru Varga and the Vaishnavas. Un cumpleaños muy afortunado de tener ese día para servir los Vaishnavas. Certainly a cause for celebration. Que ciertamente es una causa para celebración. Hare Krishna Yadavaya Namah